Hola queridos oyentes, los saluda Fátima Díaz, su fisioterapeuta dermatofuncional. Les agradezco por acompañarme en un episodio más de Fisio Podcast. Hoy tenemos la verdad un tema súper bonito que se me hace muy enriquecedor y es esto de la relación entre mi peso y mi mente. Y para acompañarme en este episodio invité a una invitadaza de lujo, que con toda su experiencia nos va a ayudar a resolver muchísimas dudas que a veces se nos generan en este tema. Ella es la psicoterapeuta Gina Uribe. Muchísimas gracias por Mucho gusto, acompañarme, doctora. mucho gusto. En verdad que muy contenta con tu invitación, Fati. Muchísimas gracias, doctora. Platíquenos un poquito, doc, de su experiencia, de su formación. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta. ¿Qué? Yo realizo una psicoterapia que se llama ericksoniana y lo que me encanta de esta terapia es que podemos trabajar todo lo que está en la mente inconsciente. Hay muchos tipos de terapia, yo digo que todas son muy buenas y sirven para cosas diferentes. Pero creo que vamos a andar mucho en el tema del mente y la relación en el cuerpo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, generalmente esa relación es algo muy inconsciente. Es normal que tengamos pacientes que de repente no pueden perder peso, no pueden tener buenos hábitos, comen por ansiedad y demás. Y la relación que tienen con su mente inconsciente es clave en el tratamiento. Entonces, el tipo de terapia que yo realizo trabaja, por ejemplo, con hipnosis y nos permite justamente llegar a la raíz de eso que está inconsciente, tal vez atorándonos, y lo empato súper bien con la psicología bariátrica, que es justo la psicología que acompaña a pacientes bariátricos para la pérdida de peso. Y es que en verdad en este tema, o sea, es muy amplio, ¿no? Muy interesante y lo acaba de mencionar viendo. O sea, a veces los pacientes desconocen que si no se trabaja el origen de qué es lo que está pasando, qué te llevó a tener sobrepeso, qué te llevó a la obesidad, ¿no? Mm. Pues si no se trabaja de raíz, aunque nos realicemos muchos tratamientos, no va a haber un cambio como tal, ¿no? Es correcto, y sobre todo las personas que tienen sobrepeso, obesidad, creo que no me van a dejar mentir, ¿no? Seguramente han intentado de mil maneras perder peso. Ya incluso cuando llegan de repente a una cirugía bariátrica, como podría ser una manga gástrica, un bypass o ponerse un balón intragástrico, etcétera, ya de repente son como estas últimas opciones a las que llegan porque han pasado por muchos procesos anteriormente. Y lo que me comparten es que junto con los procesos que en muchas ocasiones son frustrantes, también pasan de repente por momentos en donde les hacen sentir mal, en donde les hacen sentir culpables, como si fuera su culpa, ¿no? Y hay que ver, hay que observar, porque cada paciente es un jardín en expansión. Tiene que ser tratado de una forma diferente, con empatía, con conocimiento, con profesionalismo. Y bueno, pues ese es mi trabajo y procuro siempre hacerlo de esa forma. Sí, es que lo acaba de decir, en el contexto de cada paciente, pues viven todos diferentes situaciones, ¿no? Influye la edad, ¿no? Influye su estado civil, influye su profesión, influye todo. Todo. O sea, este tipo de pacientes que nos buscan, ¿no? Que buscan las opciones para esta pérdida de peso, pues necesitan venir acompañados de eso, de equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, doctora, empecemos como a desmenuzar este tema. No hay. Díganos, doc, ¿cómo las emociones influyen en este tema de pues, la pérdida de peso? Las emociones influyen en nuestra vida, en absolutamente todo. ¿Qué pasa, Fati? Que generalmente las emociones las tenemos como ocultas, como que no importa. Y a mí me gustaría ponerles un ejemplo. Generalmente, incluso por cultura, en México, cuando te preguntan cómo estás, tú puedes venir de haber tenido el problema más grande, que tú dices, bien. Y me sorprende mucho con pacientes bariátricos y con pacientes que quieren tratar cualquier tipo de situación, que las emociones es lo que tienen más bloqueado. La parte racional, ¿no? Lo que podemos analizar, reflexionar, entender, la tenemos muy, muy clara. Pero las emociones es algo tan profundo y generalmente no se nos educa en ello, pero influyen en la ganancia de peso. Influyen porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos una tristeza o un enojo que no sabemos reconocer, es muy normal que las personas les dé por comer. Y yo creo que tenemos mucho el cliché de la chica que termina con el novio y que la ves comer helado de chocolate, ¿no? La persona que se acaba de enojar con alguien y que de repente empieza a comer de una forma acelerada. O a beber alcohol. Exactamente, a ver, alcohol, que también estamos hablando de comida, pero tenemos que hablar de bebidas, ¿no? Y bueno, y con eso podríamos hablar de fumar, de
meterte alguna sustancia, comprar impulsivamente. Entonces, las emociones están detrás de cualquier comportamiento obsesivo o de cualquier compulsión. Y ahí es importante que las tratemos de raíz, ¿no? Yo tengo un ejemplo que siempre les pongo a mis pacientes, que les digo que un día me caché entre paciente y paciente. Yo siempre tengo algún snack, porque entre consulta y consulta a veces necesito comer algo. Y que de repente sí tuve un par de casos de estos que te dejan muy tocada, muy sensible, y empecé a comer cacahuates así, ¿sabes? Pero hasta que dije, ¿qué me pasa? ¿No? Y dije, claro, esto que estoy trabajando hoy con mis pacientes es algo que me está moviendo muchas cosas también a mí en el interior. Entonces, si yo no era capaz de identificar eso que me estaba moviendo, seguramente para esa forma de comer sería normal. Y recordemos que es muy diferente el hambre del estómago, ¿no? Que es esta hambre que incluso tu estomaguito llora cuando empiezas, que hasta le escuchas a la persona y dices, sí, tienes hambre, ¿no? O que en verdad te duele la cabeza porque ya pasó tiempo y no has comido. Pero el hambre emocional es esta hambre en donde no está conectada con nuestro cuerpo, porque en realidad nuestro cuerpo tiene la forma de decirnos, ya, hasta aquí, estoy saciado. Y cuando traemos alguna emoción que no hemos disuelto o que sigue por ahí como poniendo el dedito en la llaga, es cuando comemos sin parar y generalmente se nos va hacia el tipo de alimentos como carbohidratos, azúcares, ese tipo de cosas. No se nos va a ir hacia la ensalada compulsiva. Exacto, y es que llega a pasar que los pacientes no se dan cuenta, o como dicen, no nos damos cuenta cuando a lo mejor una emoción nos está, pues, generando ese impulso a consumir algo porque te sientes ansioso, porque te sientes nervioso y porque a lo mejor con eso te sientes como más liberado. O me decía un pacientito apenas, yo no sé en qué momento, o sea, ya no me cuidé, Ujú, me descuidé tanto, ujú, ¿no? Y digo, sí, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nuestra mente que llega a un punto en donde ya va subiendo de peso y ya no, ni siquiera hablando de cómo la persona se percibe, sino de el daño a nivel, pues, celular de los diferentes sistemas se empieza a afectar. Claro, no se das cuenta. La inflamación, el problema a veces en dolor de articulaciones, que te empiezas a sentir mareado, ¿no? Que incluso te dicen, no, necesito más azúcar, porque seguramente por eso estoy mareado. Y en realidad es nuestro cuerpo avisándonos, esto no está bien. Entonces, así como somos expertos en bloquear emociones, somos expertos en no hacernos caso, ¿no? Y eso es algo que se aprende culturalmente. Eso es algo que de repente también tiene que ver con historia de vida, tiene que ver como de repente cómo fui como niño, tal vez teniendo heridas que nunca sané, como ir en automático. Entonces, parte de la terapia que hago con pacientes es mucho que se vayan haciendo conscientes qué es lo que duele por ahí, porque el tema, sobre todo que va ligado a un sobrepeso, una obesidad, tiene que ver sobre todo con una emoción que es la del abandono. Cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando de repente como niño, como niña, aunque haya yo crecido en una familia grande, pero de repente no me sentía como observado o observada, es muy normal que nos vamos como encuevando. Entonces lo empiezas a observar hasta en el lenguaje corporal, Fátima, cómo te encorvas. Esta, de repente, la grasa abdominal es como un factor en donde me empiezo a defender, ¿no? Como cada vez que alguien se me quiere acercar, me empiezo a defender porque hago por aquí como un flotador, pero que me permite como empujar a todas esas personas. Entonces, es bien curioso cómo puede tener detrás, por ejemplo, en una obesidad mórbida, de repente abuso sexual de raíz. Y tenemos que tratarlo pues con pinzas, porque la mayoría de las veces los pacientes ni siquiera lo recuerdan, ¿no? Por eso es que trabajarlo con el inconsciente y sobre todo la terapia ericksoniana, que es una chulada, es la mejor opción porque no necesitamos hacer catarsis y nuestra mente inconsciente trabaja a través de simbolismos y es una forma muy saludable de hacerlo, muy segura. Doctora, platíquenos, la verdad nos parece bien sorprendente y bonito este tema. ¿Cómo maneja usted esta terapia? ¿Cómo es? Sobre todo los pacientes con obesidad y sobrepeso. Bueno, siempre me buscan pacientes que se quieren operar y pacientes que no se quieren operar, pero sí están con tratamiento de nutrición, por ejemplo, y que dicen, oye, yo ya pasé por muchas nutriólogas, de repente sí bajo, pero me bloqueo y ya de ahí vuelvo a subir, recupero los kilos perdidos y todavía recupero un poco más. Entonces, sí es importante mencionar que el tratamiento multidisciplinario es importante
porque digo, hay personas que llegan nada más a ver lo psicológico y me dicen, no estoy listo para entrar con el nutriólogo. Y yo en realidad ese tipo de procesos también los suelo respetar, porque me parece que si lo que queremos es que el paciente empiece a ser consciente de lo que le está afectando, de lo que siente, de lo que come, y cuando incluso su propio cuerpo le está diciendo, ya, estoy saciado, pues imagínate si no le damos la oportunidad de ir haciéndolo, ¿no? De ir diciendo, bueno, a ver, ¿tú cómo quieres? Yo creo que es una parte primordial, incluso de respetar al paciente, respetar su proceso y dejarle sobre la mesa los diferentes cristales para que ellos puedan ir viendo realidades, ¿no? Hay parte de la terapia que a veces se puede tornar incómoda cuando de repente vas a tocar algo que si traes un poquito de negación o resistencia, ay, como esa chamarra que aprieta que es mejor me la quito, mejor no regreso. Entonces sí tengo estos dos tipos de pacientes. Yo en mi consultorio la verdad es que procuro darle la bienvenida a todo el mundo. Si quieren trabajar, hagámoslo. Y los pacientes, por ejemplo, que sí van a una cirugía bariátrica, generalmente pues son referidos por el cirujano bariatra, por parte del equipo, alguna nutrióloga, por la fisioterapeuta, por ejemplo, en tu caso. Y lo que hacemos es que sí tenemos una primera sesión para ver si la persona es candidata a cirugía, porque les sorprendería darse cuenta que hay muchas personas que no son candidatos a cirugía, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que todos los profesionales eh, seguramente están haciendo bien su trabajo, pero sí hay médicos que de repente operan a los pacientes sin tener un seguimiento psicológico. Entonces, sí es importante tenerlo, porque ahí, por ejemplo, en esa primera sesión, a través de una entrevista y a través de los datos más o menos físicos de la persona, ¿no? De su lenguaje corporal o demás, ya desde ahí puedo determinar si es una persona que va a seguir instrucciones, si no, si se está operando por ella misma, si de repente está operando por complacer a alguien más, si ya viene del hartazgo, si de repente lo ve como una cirugía más que de salud, estética. Entonces ahí podemos observar completamente todo y ya puedo determinar si son pacientes que van a venir a sus citas de seguimiento, porque siempre se les invita, pero insisto, es una invitación. Y hay pacientes pues que llegan a 1 o 2 después, ¿no? De la cirugía y ya, y hay gente, y lo tengo que decir, las personas que han logrado, porque la cirugía bariátrica tiene una luna de miel de 2 añitos, pero, y generalmente ahí empiezan nuevamente a reganar peso. Los pacientes que siguen y que empiezan a observar y que empiezan a cambiar y que regresan a sus terapias de psicología, de psicoterapia, la verdad es que a los que mejor les va. Exacto, y es que como lo menciona, ¿no, Doc? O sea, cuando ya el paciente pasó por la mayoría de los métodos para intentar bajar de peso y llega a la cirugía bariátrica, si no tiene esta conciencia de a lo que se va a someter, de lo que viene, porque lo que acaba de decir bien, no es una cirugía estética, es una cirugía que va a pasar por muchos procesos en donde el paciente, para que pueda lograr los objetivos, tiene que ser disciplina. Es Si correcto. no es disciplinado, la cirugía sí va a tener ahora sí que un porcentaje en donde va a bajar de peso, pero no se va a sentir contento el paciente, ¿no? Y resulta que también hay un cambio de vida en cuestión de, y eso es la tarea que hacemos con la nutrióloga. Pues, por ejemplo, recuerdo muy bien un paciente que tenía un trabajo de estos súper absorbentes, que trabajaba tal vez 12 horas al día y que requería tener sus colaciones, sus distintas comidas. Y me decía, pues voy a necesitar a alguien que me ayude, ¿no? Con las loncheras. Trabajo en un lugar muy caliente, entonces de repente se me echa a perder la comida. Y ahí revisamos redes de apoyo, revisamos muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchas, muchas cosas. O sea, este proceso es un proceso que funciona, pero es un proceso que requiere, por ejemplo, de micronutrición, de tomar suplementación, que también nuevamente es trabajo en equipo con la nutrióloga, y que la suplementación generalmente no crean que la van a tomar 2, 3 meses después de la operación y ya. A ver, si nosotras de forma natural nos suplementamos en el día a día con omega 3, con magnesio y con diferentes cosas cuando no has pasado por una cirugía bariátrica, que dependiendo la técnica, pues finalmente te pueden llevar a una anemia, por ejemplo, si no comes correctamente, pues imagínate un paciente que pasa por este proceso. Sí. Entonces, pero repito, es un proceso diferente para cada quien, porque también no nada más es lo emocional. A veces es esta situación, Fati, que hay gente que baja mucho de peso y de repente ya no saben quién son. No reconocen a esa persona frente al espejo. O lo hablaba yo el otro día con un paciente que me decía, es que ha bajado de peso, pero ahorita se estancó, no ha podido bajar 10 kilos más que todavía tiene.
y me dice, es que yo no le veo problema, o sea, yo siempre tuve sobrepeso desde niño, nunca he sido una persona delgada, así que para mí esto ya no es importante, o sea, yo ya me puedo quedar aquí perfectamente. Y todavía tiene datos ahí que para su salud podrían ser negativos, pero yo siempre pienso que algo tiene que aprender ahí, algo tiene que aprender ahí, que es su proceso, y pues procuramos como psicoterapeutas acompañarlos. Digamos, a mí me gusta una frase que se puede más con miel que con hiel, o sea, hacerlo bonito a través de la prevención, pero sí me queda claro que hay personas que de repente tienen que tocar algún proceso complicado, pacientes que pasan por una segunda cirugía o demás, hasta que aprenden eso que su cuerpo les está queriendo decir, Fati. Y aparte ahorita algo que mencionó Doc, o sea, sí, en esta pérdida de peso que empiezan a tener los pacientes, pues flacidez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la grasita era su colchoncito, que los hilos tenía la piel estirada, o sea, ya la piel ya tenía un proceso donde estaba sufriendo porque se estira, la volvemos a bajar, se estira y entonces la llenamos de estrías, de celulitis, de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando los pacientes pues nos bajan 30, 40, 50, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la piel pierde sus propiedades. Entonces, cuando el paciente dice, sí, ya estoy llegando a mi peso, pero me veo y no me está gustando, ¿no? Ahí es donde todos tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tanto nosotros como terapeutas, como fisioterapeutas, lo que hacemos es ayudar al tejido a empezar a activar pues esta piel con el ejercicio, con diferentes aparatos que nos van a ayudar a tensar y que la flacidez no sea mayor y que ellos al final es algo muy alentador para su proceso, el que se van viendo algo que les gusta en el espejo, porque ese es otro tema, Doc. Me veo en el espejo y no me gusta y me dice, ya bajé 30 kilos, pero no me gusta. No me gustó, no me reconozco. Exacto, no me reconozco. No me reconozco. Entonces, fíjate, la psicoterapia ericksoniana, que es donde trabajamos el inconsciente, a mí me ha permitido hacer un match bien complementario con la psicología bariátrica. Porque de repente lo que he notado en la psicología bariátrica es que al final del día es como muy racional qué puedes hacer, en qué te comprometes y ese tipo de cosas. Pero si no entendemos que muchas de las cosas vienen desde una emoción y desde algo inconsciente que tenemos que cambiar, no podemos hacer realmente esa transición. Entonces hay un ejercicio que a mí me gusta mucho trabajar con los pacientes, que es la proyección al futuro. Okay. ¿Cómo te ves? Entonces induzco un trance hipnótico. La hipnosis en realidad lo que sirve es como para relajarnos. Okay. Y de momento en que nos relajamos, nuestro hemisferio cerebral derecho, que es el creativo, entra ahí como a, ¿sabes? A brillar y a mostrarte cosas. Entonces, en esta proyección a futuro, le pido a la persona que se vea estando como quiere estar y que se imagine por fin utilizando la ropa que siempre ha querido ponerse, haciendo las actividades, ¿no? Gente que dice, es que ya no puedo correr con mi hijo, es que ya no puedo andar en bicicleta. Bueno, pues que se imagine haciendo esas cosas. Y es curioso porque hacemos ahí un anclaje, por ejemplo, con la infancia o con algún momento de vida en donde hasta te describen, voy andando en bicicleta y siento el aire que me hace sentir libre. Entonces, hacemos todo un ejercicio en donde conjuntamos esas cosas y en la proyección de futuro se permiten ver. Entonces, a mí me encanta en consulta ver a un paciente que con los ojos cerrados, ¿sabes? Tiene la cara sonriendo o llena de lágrimas o contactando con algo que tienen que contactar para agarrar de ahí esa motivación que necesitan, ¿no? De ahí de repente recordar a alguien que les dijo, no, tú nunca vas a poder nada y que de repente se la creyeron y que luego el clásico, ¿qué te pasó? Nada, pues no recuerdo nada, hasta que llega el momento que dicen, claro, alguien me dijo que no iba a pasar, pero en el ejercicio, si detectamos algo así, podemos hacer las paces, podemos hacer un compromiso nuevo y es una maravilla. O sea, realmente a mí me encanta trabajar de esta forma. Qué bonito, Doc. Y es que, pues, una de las cosas que pasan los pacientes es, me peso, no me gusta lo que veo, ¿no? Me empiezo a autosabotear, llevo poquito, ¿no? No me está diciendo sus 2 kilos, no me están diciendo nada, ¿no? Pero pues la báscula no dice que su química, ¿no? Sus exámenes, sí, de su biometría hemática, todo eso a nivel celular, a nivel de todos sus órganos está mejorando, que ya pueden subir bien las escaleras, que ya no se fatigan, pueden respirar, agachar, pueden respirar mejor, pueden dormir, ya se pueden ir a realizar actividades que pues a veces no pueden, ¿no? O sea, la báscula no solamente es ver el pesito que ahí dice, ¿no? Eso también es otro tema, ¿no? Claro, es lo de menos. Y como mujeres sabemos que de repente retención de líquido, si estás en tu ciclo menstrual, o sea, la báscula es lo de menos, ¿no? Incluso algo que de repente yo sé que los nutriólogos o los cirujanos bariatras me pelean mucho es que yo no me fijo tanto en el IMC, en el índice de masa corporal, ¿no? Me fijo más en el cómo se siente la persona, en el cómo se siente cuando está utilizando alguna de ropa.
tuve una paciente que bajó mucho de peso y entonces se iba a ir de viaje a la playa. Y me decía, qué nervios, es que bikini, es que por fin puedo utilizar lo que quería, pero le daba muchos nervios desde ir a probarse la ropa al probador. O sea, el hablar con la señorita, porque muchas veces durante su infancia, esa dinámica que para muchas personas podría ser una dinámica normal, para ella fue una dinámica pues bastante violenta, ¿no? De cómo la veían, de cómo la trataban, de que la señorita le decía, ¿estás segura que te va a quedar eso? ¿No? Entonces, cuando tuvo que enfrentarse a eso, cuando, o sea, me dice: "Gina, es que yo no puedo", o sea, dije: "No, sí puedes, lo trabajamos", y bueno, ahora le va re bien, o sea, vive en Alemania y veo, porque nos seguimos ahí en Instagram, y veo sus fotos, lo que ha subido, lo que ha logrado, y pues cuando veo ese tipo de cosas es cuando me alegro muchísimo y veo los beneficios. Y ahorita dijo eso, Doc. O sea, esa violencia que al final los pacientes con sobrepeso y obesidad van recibiendo desde, pues que son niños, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en, en las relaciones de pareja y todavía esa violencia que a veces también nosotros nos vamos generando, porque también todo el tiempo nos estamos valorizando. Claro, sí, la voz interior. ¿Sí? Entonces, me decía una pacientita, es que, o sea, no sabes a mí cómo me costaba tener una pareja, ¿no? O sea, Ujú. me costaba mucho. Y ahora con la cirugía, ¿no? O sea, me doy cuenta que, ¿no? O sea, que ya me puedo ligar a quien sea y todo, ¿no? Y le decía yo, pero, o sea, ¿te has dado cuenta todo este proceso en donde tú ahora te quieres más, ¿no? O sea, donde proyectas esa mujer que siempre has sido, Ujú. ¿sale? Pero que antes a lo mejor lo ocultabas, te daba como miedo, ¿no? Sí. Y todo eso que a veces los pacientes van, pues, ocultando porque, pues, tienen miedo a ser criticados, Sí, ¿no? sí, no, no, y lo que dices, la voz interior, uy, que sí pega, ¿no? Y si de repente crecí, y a ver, podemos hablar de gente que incluso en su infancia no vivieron agresividad, ni por los papás, ni por los hermanos y demás, pero en la sociedad, ¿no? Al llegar a comprar un vuelo y que necesitan de repente comprar 2 sillones, me comentan mucho el tema de cómo los miran cuando llegan a un restaurante. Ujú. Entonces, hay muchas situaciones y que ellos mismos, pues ya, terminan de verse en el espejo y yo les pregunto mucho: "¿Qué dices?", ¿no? Entonces, tengo técnicas lindas, tengo una técnica en el trabajo con el espejo, he descubierto que hay personas que les da miedo mirarse en el espejo, entonces hacer las paces con la imagen, porque recordemos que el tema de la psicoterapia es estar acompañado, estar en un lugar seguro, que si de repente tú no sabes cómo hacer algo, ahí entramos los terapeutas a hacer esa chamba, ¿no? Y repito, las redes de apoyo en casa, esta persona que dice: "Sí puedes, cómo no, yo te ayudo", la lonchera, a ver cómo le hacemos, pues definitivamente hace, o sea, una conjunción que por supuesto que funciona. Exacto. Otro de los temas es eso, o sea, los pacientes que necesitan, pues, ya integrarse a un plan de ejercicios, ¿no? Ujú. En este caso, cuando llegan a la consulta, siempre se opta por ejercicios que sean donde empecemos a movilizar estructuras como que nunca se trabajan, ¿no? Movilidad articular, la circulación, de estabilidad, del fortalecimiento de los músculos, porque hay pacientes que nunca habían hecho ejercicio, hay pacientes que a lo mejor sí, pero también eso, o sea, buscar formas de que los pacientes empiecen como a adentrar al ejercicio poco a poco, porque, pues, ¿qué pasa? No han hecho ejercicio, pues les duele más, al otro día dejan el ejercicio o van a algún lugar, se van directo al gimnasio, no se sienten cómodos. Una paciente me contó una vez, o sea, yo un día me fui al gimnasio, ¿no? Me subí a la caminadora, nunca había hecho caminadora, me caí. Burla, todo, ya no quise volver. Lo mío no es el ejercicio. No, 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 espérate. No, sí, lo tuyo sí es el ejercicio, Ujú. pero vamos a empezar a estabilizar desde, pues, cositas que podemos para que tú, sí, tu actividad física, pues, sea a la mejor la más óptima y ya después a lo que tú te quieras, ahora sí que adentrar a la natación, al yoga, a los pilates, a lo que tú quieras, pues ya va a ser tu decisión. Pero sí tenemos que tener y o acercarnos a, pues, a todos los especialistas para que todos pongamos nuestro granito de arena en este proceso, porque, pues, la obesidad, el sobrepeso, pues es algo, pues sí, multifactorial, entonces necesitamos de la ayuda de muchos especialistas, pero en este caso sí quiero como hacer una mención como bien importante de lo que ustedes como psicólogos hacen en este proceso, porque si ellos no van con los especialistas, en este caso con a la terapia, el resultado no es el mismo, necesitan este acompañamiento. Y qué bueno que ya existen todas estas técnicas que los ayudan a ellos a que se sientan más, pues, acobijados, porque a veces
todos hacemos como nuestra función, ¿no? El cirujano hace su cirugía y lleva el seguimiento, pero pues no sabe qué es lo que va pasando El en el tema proceso, emocional. ¿no? Sí, ¿no? E identifican cosas, ¿no? Ya, Gina, te va tal paciente, identifique tal o cual. Pero luego conocer el entorno, ¿no? Si es Sí. lo que tú comentabas, está casado, está divorciado, vive con sus hijos, se lo quitaron, estaba fumando y dejó de fumar, perdió un trabajo, trabaja en algo que le gusta, pues no le quedó de otra y se tuvo que meter a donde había. O sea, toda esta circunstancia que vive el paciente, claro que crea una realidad. Y en la tarea de psicoterapeuta y de psicólogo bariatra es poderlos, o sea, guiar dentro de esta realidad, ¿no? Porque no todas las realidades son iguales. Exacto. Entonces, eso es importante, sí. Y es que lamentablemente cuando se someten a la cirugía, lo primero que dejan es la psicoterapia. Sí, 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 sí. De hecho, es normal que cuando lleguen primero, por ejemplo, a la primera sesión para ver si son candidatos o no a la cirugía, te digan, pues no sé qué hago aquí. O sea, vine porque me mandó el doctor, pero puedo entender el nutriólogo, puedo entender al cirujano, pero no sé si te pasa. Yo siento que el tema todavía del papel del psicólogo y del fisioterapeuta es como que lo obvian un poquito. Sí, Entonces, yo creo que está muy bien que hagas este tipo sí. de contenidos, Fati, para que pues se pueda expandir la información, porque creo que falta información, ¿no? Muchísima, doctora, muchísima información, sobre todo en este tema de cuando las pacientes se someten a estos procedimientos, la mayoría, ¿no? Comenta eso. Es que yo me sentí y después ya olvidada, Ujú. o sea, olvidada. ¿Por qué? Porque ya no tuve ese acompañamiento, yo les comento. ¿Y tú continuaste con tu terapia? No, es que no lo vi necesario. ¿Por qué no lo hubiese necesario, no? Ujú. Ah, pues porque no me ex a lo mejor eso, no explicaron la importancia. Me decía una paciente, yo creo que nos tendrían que decir, obviamente, pues no se trata de eso, pero tienes que ir forzosamente. Le digo, pues es que no nos pueden obligar. Y No, depende del ya, estilo, ¿eh? Hay ¿no? gente que, en verdad, por personalidad, hay gente a la que, es más, la tienes que obligar y te va a hacer caso. Y hay gente que si lo obligas, si trae esta vena adolescente rebelde, dice, ahora no. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la magia de cómo vas a aplicar la terapia, porque no todo sirve para todo el mundo, ¿no? Y yo a donde sí llevo a los pacientes siempre es, a ver, es algo que estás decidiendo tú como adulto, ¿no? Así como decides otras cosas en tu vida y vamos dando esos parámetros. Pero son cosas difíciles porque de repente si no traíamos como ese chip, cambiarlo de un día a otro cuesta trabajo. Pero al menos empezar a ser conscientes para trabajarlo, claro que puede ser. Sí. Sí. Y pues pasa mucho en el cónsul. Veo a las pacientes, pues como las tengo que ver una vez a la semana por sus sesiones, ¿no? Pues en esa hora, pues platicamos de Pues todo, todo. ¿no? Y ahí te das cuenta de varias cosas y dices, y entonces trato de no ser tan invasiva, de tienes que ir a psicoterapia, ¿no? Sino de empezar, oye, ¿por qué dejaste, no? No, que a lo mejor no, ya no me dieron seguimiento, que nada más eran 3 sesiones, o, ¿no? O no hice clic, porque eso también, pero no, eso claro que hace que hagan clic con su psicoterapeuta, ¿no? Pero siempre tratando de meterles el debes regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Como lo mencionamos ahorita, me quedé sin trabajo, no puedo continuar comprando mis suplementos. ¿Qué hago? Claro, ¿no? Ya no puedo costear esto. ¿Qué sigue? Ujú. ¿No? Sí. No tengo con quién dejar a mis hijos para hacer ejercicio. ¿Dónde puedo hacer ejercicio? ¿No? O sí, cositas como que básicas que a veces se nos olvida, pero que son súper importantes para Claro. Por ejemplo, recuerdo mucho una paciente, tenía 2 hijos muy pequeñitos, trabajaba, ella me acuerdo que la atendía en línea, pero trabajaba, haz de cuenta, por decirte, no sé, Michoacán, pero vivía en otro pueblito que tenía que conducir todos los días como 1 hora, hora y media para moverse, ¿no? Y yo recuerdo desde la primera sesión que, o sea, me sentí con angustia porque, y ahí voy, y permítame, y ahorita me estaciono, ¿no? Y cuando por fin se conecta con mucho retraso, acelerada porque iba de un lugar a otro de donde trabajaba, me explicaba, por ejemplo, que no había quien recogiera a sus niños y entonces estaba pues manejando y tomando la consulta en línea mientras, ¿no? Entonces ya desde que yo visualizo todo esto, pues es poco probable que muchas cosas vayan a funcionar después de la cirugía. Aquí yo a veces lo que recomiendo, que sé que son cosas que de repente a los pacientes no les gusta escuchar, ¿por qué no arreglamos un poquito, un par de cosas antes de poder hacer lo demás? ¿No? Porque sí es un proceso.
Hoy en día los cirujanos tienen técnicas muy seguras en cuestión de cómo van a operar técnicamente, pero en cuestión de emociones, en cuestión de cambio de hábitos, en cuestión de quién te apoya a cuidar a tus hijos para poderte mover, en cuestión de que tengas tiempo de masticar y comer con calma, porque el nuevo estómago que tienes así te lo va a pedir. Pues fíjate cuántos cambios tenemos en cuestión de que tengas el dinero para pagar la suplementación, la proteína. O sea, sí es un tema que tenemos que observar y yo no digo esto para que se desanimen, por supuesto que no. Lo digo para que si lo están pensando, en verdad lo planifiquen correctamente. Exacto. Yo creo que en la vida todo se puede lograr, pero si planificamos, si organizamos y le damos un poco más de estructura, les puedo asegurar que de entrada le vamos a quitar un montón de ansiedad. Y si por ahí veníamos comiendo por ansiedad y no podíamos parar y nos organizamos bien la postcirugía y el apoyo que vamos a tener, va a funcionar. Yo le digo a los pacientes, a ver, vámonos a algo realista, porque a mí, de repente, en algunos casos, pues me encantaría acompañarlos una vez a la semana, pero estoy consciente que finalmente ellos también tienen una economía, tienen otros gastos, no es lo único. Entonces les digo, mira, hagámoslo una vez al mes, pero comprométete a que esa vez al mes lo vamos a hacer y tú en los días que no te veo vas tomando tus apuntes o me vas mandando por WhatsApp esto que tú vas viendo para que lo trabajemos la próxima sesión. O sea, involúcrate en realidad, ¿no? Y formas de hacerse hay miles, es cuestión de que queramos. Exacto, y lo acaba de decir, o sea, en este tema de la cirugía bariátrica, lamentablemente hay poca información de todo esto, ¿no? De lo que va a ocurrir después, de lo que va a esperar después el paciente, ¿no? Y la poca información a veces también es desinformación, porque también, pues, en redes sociales suben sus casos de no éxito, pero no saben qué hay atrás, ¿no? Y eso que dice la doctora es muy cierto, o sea, no es que te desanimes a hacerlo, no, la cirugía tiene muchísimos beneficios, diría un paciente, volvían a hacer, ¿no? Volvían a hacer. Pero realmente si tú te informas correctamente que debes de trabajar muchísimas cosas que por muchos años no trabajaste, no es, diría un doctor, la cirugía no es magia, ¿no? Ujú. O sea, va a pasar por diferentes procesos que son difíciles porque me decía una paciente: "Ay, yo no sabía que me iba a costar tanto trabajo adaptarme a la dieta primero, pues, de líquidos, ¿no? O sea, de su hambre, o sea, yo tengo, pero ya no, o sea, pero no, ya no puedo". Y es curioso porque tienen la sensación de hambre, o sea, psicológicamente hay una sensación de hambre, pero cuando empiezan a comer, rapidísimo se llenan. Entonces, imagínense el clic que debe hacer el cuerpo con el cerebro para que la sensación de tengo hambre, pero ya sentir físicamente, ahora sí que la saciedad, funcionen. Entonces, sí, los primeros días para el cerebro es como caótico, pero por supuesto que se trabaja. Sí, exactamente, pero exacto, buscar información, por ejemplo, qué bonito sería, ¿no? Que los pacientes acudieran antes a una terapia de hipnosis, ¿no? Porque se podrían trabajar también desde ahí muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues también hacer esa invitación a, pues a nuestros cirujanos, ¿no? Que cada vez en su equipo metan todo esto, no es, por ejemplo, yo como oficio, que les recomendaría antes que se hicieran un drenaje linfático antes, previo. ¿Por qué? Porque el paciente llegaría sin tratar de retención de líquidos, más relajado, y también le podría yo explicar qué va a pasar con su cuerpo los primeros días, porque a veces ese es un miedo y al llegar y desconocerlo, tienen muchas dudas, dicen, ¿para qué me lo hice? Yo me sigo viendo igual, lo que iba a bajar tanto, o sea, les vienen muchas cosas, ¿no? Que al final, pues es un proceso, que tienen que ir paso a paso, es de mucha disciplina y constancia. Me decía una paciente, yo creí que la cirugía era la salida más fácil. Y yo digo que no, no, no es una cirugía con una salida fácil, no es una cirugía que se hace por salud, ¿no? Para tener este cambio y que al final en ese cambio el paciente pues va a pasar muchos procesos en donde a veces también si hay una pequeña ganancia o no hay una baja de peso en ese mes, pero bajamos porcentajes de grasa, pero aumentamos músculo, que eso es padrísimo. Claro. Ellos lo ven y dicen, no, y se vienen para abajo y es una carga emocional que traigo. Es que no valió la pena, o sea, no está valiendo la pena mi esfuerzo. Sí, 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 sí. ¿Qué recomienda, doctora, por ejemplo, para los pacientes que apenas se van a o se quieren someter a este tipo de cirugías? ¿Cuál sería su recomendación como psicoterapeuta? Yo sí creo que tienen que buscar información con cirujanos, con nutriólogos, no cualquier nutriólogo, tiene que ser un nutriólogo bariatra, ¿no? Con gente que sí esté colegiado,
por ejemplo, que esté dado de alta ante un colegio, por ejemplo, en nuestro caso que estamos dados de alta al colegio de cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas, entonces que esté colegiado, que tengan las credenciales pertinentes, que tenga cédula profesional y que trabaje con equipos multidisciplinarios. Este tipo de cosas es importante observarlo. O sea, tenemos casos de personas que de repente no tienen la especialidad y lo están haciendo. Y digamos que aunque técnicamente lo hacen bien, al no tener todo el conocimiento global, pueden llevar a una situación pues fuerte para el paciente. Si no identificamos, por ejemplo, cuestión psicológica antes de la operación, una depresión, una ansiedad, si por ahí tenemos tabaquismo, alcoholismo, algún tipo de drogadicción, algún duelo reciente, ¿no? Son temas que incluso, es que a ver, no me gusta ser fatalista, pero sí podría ocasionar una situación de depresión muy, muy fuerte en la postcirugía, ¿no? Esto es algo que no menciono normalmente porque no me gusta como, ay, me voy a morir. No, 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 no es eso. Pero también es importante ver a gente que de repente, con tal de recibir el sí, mienten, ¿no? Por ejemplo, tuve una paciente que tenía un problema fuerte con el alcohol y mintió, ¿no? Claro que le fue re bien en la cirugía, pero al año y medio estaba reganando peso, porque esta depresión que le había provocado el consumir alcohol como lo hacía, ¿no? Que era una depresión oculta, no lo habíamos trabajado. Entonces, por eso es muy importante también ir, abrirse, o sea, para que podamos trabajar lo mejor posible. Esto es bien, bien importante, ¿no? La depresión, la ansiedad, son cosas normalísimas que hoy tenemos, ahora sí que todos prácticamente. Entonces, observar, porque muchas veces se pueden trabajar algunas cosas. He tenido pacientes con los que digo, sí te puedo dar el sí para la operación, pero primero yo te diría que trabajemos estas cosas. Y cuando lo hacen, llegan mucho mejor a la terapia. Gente que incluso empezó a trabajar con la terapia, esperó tantito para la cirugía y logró resultados que no había logrado con dietas. Entonces, yo creo que ver todo eso son todas las herramientas que puedes tener, pero pues tal vez empezando a trabajar, veas que si bien la cirugía tal vez era la última opción que tenías, pues te das cuenta que empezaste a desbloquear emociones, empezaste a poner límites, ¿no? A decirle a la gente, oye, no me gusta que me hables de esa forma y demás, a trabajarlo. Y entonces, pues sí, el tema de comer es falta de límites también, ¿no? El tema de no poner límites con otros a veces porque pienso que me van a dejar de hablar, porque me da miedo, porque se van a enojar conmigo y no los pongo acá, pero entonces si consumo más comida, sigue siendo límites. Entonces, ¿cuánto aprendizaje podemos tener alrededor? Exacto, doctora. Y eso, decirles a los pacientes que no están solos, que en este proceso sí va a ser difícil, pero va a ser también muy bonito. Y que se acerquen siempre a los especialistas que están, pues, ahora sí que dedicados a este tema, porque realmente esa red de apoyo que nosotros a lo mejor les podemos brindar en nuestras consultas, tanto los nutriólogos, el médico internista, en este caso la psicoterapeuta, fisioterapia y su médico bariatra, todos vamos a tener el mismo objetivo, que se logre la meta, que ustedes se sientan bien, que al final también cuando bajen de peso, o sea, ya bajaron, ¿no? Pero que también ellos se sientan bien con eso, ¿no? Me dice una paciente, es que bueno, salgo a cenar y luego me siento hasta mal de que no sé qué pedir. Yo disfrutaba mucho las cenas, ¿no? O sea, al final, esa cena con mis amigas y ahora ya no sé qué pedir porque me cuesta. Y entonces son cosas que esas se pueden trabajar. Por ejemplo, yo no podría a lo mejor orientar tanto al paciente, pero en su caso, sí tiene muchas herramientas la doctora que pueden ayudarlos a que ustedes se sientan bien, a que nunca, les hagan creer que la cirugía no valió la pena, o que los logros que han tenido, que son muchísimos, pues, les quiten el valor, porque les costó mucho. Claro, y sabes, ahí como para complementarlo, yo les diría que si eres un proceso, no sé, ¿qué tal si le quitamos la palabra difícil? Sí. ¿No? Es un proceso, a ver, ¿qué tal si le ponemos la palabra costoso? Como cuando te vas a comprar una bolsa que está linda, ¿no? Pero una que es de la marca que quieres, que viene de muy buena calidad, y dices, mira, es que es costosa, es más costosa, pero también sé que me va a llevar algo que va a lucir muy bonito, que tiene la mejor calidad, que me va a ver súper bien. Entonces, yo creo que esto es algo costoso, que lo podemos llevar y la interpretación que ustedes quieran, que es como subir una montañita, que de repente va a haber momentos que dices, ay, ya me cansé, ¿para qué subir? Mejor me bajo. Pero a veces ahí es simplemente cuestión de sentarte un poquito,
respirar, tomar agüita, platicar con la gente que va pasando, volver a tomar fuerzas, seguir caminando. Y lo que menos te das cuenta, llegaste a la cima. ¿No? Entonces, vamos a poner los ejemplos de aquí cerquita, que tenemos la Malinche lista que tanta gente sube. Pues no es para todos, ¿no? Es para la gente que es constante, que es disciplinada. Un paciente me decía, oye, ya llegué a la cumbre hasta el tercer intento. Bueno, hagamos los intentos que haga falta, vayamos aprendiendo, ¿no? Vete poniendo también tus medallas, ve celebrando tus logros, ve observando lo que todavía es difícil, pero en vez de meterte nuevamente en esa cajita de todo es difícil y mira, pobrecito de mí, veamos como una persona como tú, que seguramente es una persona muy valiosa, tiene todo para poder vivir también físicamente y mentalmente con mucha salud, ¿no? Con mucha calidad de vida, disfrutando con tu familia y sí, ¿por qué no? Disfrutando la comida. Sabemos que es algo que es parte de las celebraciones del día a día y teniendo una relación con ella mucho más saludable y más consciente. Eso, no estar peleados con la comida, no hay alimentos malos, o sea, simplemente se trata de buscar estos hábitos que sean mejor para nosotros, integrarnos al ejercicio, ver todos esos beneficios que van más allá de a lo mejor vernos tonificados y demás, sino que mejoran nuestra respiración, mejoran nuestro sueño, oxigenamos mejor nuestras células, vamos a llegar mejor a una vejez más saludable, o sea, hay muchísimas cosas. El hecho que ustedes elijan decidir hacerse una cirugía les va a cambiar la vida para bien, como dice la doctora. No es un proceso que pues es para todos, pero todos, o sea, en conjunto, todos los especialistas, pues vamos buscando eso, que ustedes tengan esas herramientas que necesitan para cubrir esas cosas que a lo mejor van surgiendo durante el camino. Doctora, como conclusión, ¿qué les puede decir a nuestros oyentes? Pues me gustaría decirles, aparte de que se informen, ¿no? Independientemente si quieres entrar a un proceso bariátrico o no, que empieces a ser más consciente de ti, ¿no? Empieces a tomarte un poquito de tiempo para conocerte mejor, conocer un poquito de tus emociones, cuáles son tus sueños, a qué sueños de repente has tenido que renunciar, que te conozcas un poquito más, ¿no? Ya después lo que tienes que ir caminando, si es una cirugía bariátrica, si es psicoterapia nada más, si es cambiar de trabajo, si es de repente hablar con tu pareja para mejorar la relación o dejarla, etcétera, etcétera. Bueno, ya se irá viendo, pero yo creo que sería eso. Trabaja un poco en ti, sería buscar siempre ser tu mejor versión. Yo le digo mucho a mis pacientes, no es buscar la perfección, eso ni siquiera existe, vayámonos quitándonoslo de encima porque a veces produce nada más ansiedad y más estrés, pero ¿qué tal si te visualizas como una persona que tú ves y dices, wow, qué persona? O sea, vivió su vida como quería vivirla, se convirtió en su mejor versión, eres una persona perfectamente imperfecta, pero valiosa, y yo creo que hacia ahí vamos, sería como mi mensaje y mi conclusión. Exacto. Sí, yo también como conclusión les doy eso, cuídense mucho, quiéranse mucho, todo lo que hagan por su cuerpo, en verdad que vale la pena. Nuestro cuerpo es nuestro santuario. ¿Las correcto? Entonces necesitamos eso, darle mantenimiento, apapacharlo, quererlo, y pues necesita que le invirtamos. Entonces, mejor invertamos en cosas que nos hagan bien, porque pues hay cosas que pues a veces sí tenemos, pero pues preferimos siempre irnos por otros lados, por caminos a veces un poquito más, que parecen como más sencillos, pero siempre acérquense a los diferentes profesionales de las diferentes áreas para que los orienten y su proceso, ya sea en una cirugía bariátrica o solamente con un plan de alimentación, con un nutriólogo, sean pues el más óptimo para ustedes. Doctora, les tengo un regalito y muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias al episodio. Muchas gracias por resolver pues esas dudas que a veces tienen los pacientes en las consultas y pues síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son sus redes, doctora? Me pueden encontrar tanto en YouTube como Facebook e Instagram como psicoterapeuta Ginobio. Pues síganla porque la verdad la doctora es en verdad una profesional excelente, tiene muchísimas técnicas que les pueden ayudar pues a trabajar todo esto que a veces vamos escondiendo y vamos acumulando y vamos ahí almacenando y que de repente pues cuando explota la olla, explota en todo un bombón. Como le Express hace, ahora sí que explosión total y yo muchas gracias por la invitación. En verdad que muy contenta y espero que haya sido de su agrado la información y en verdad que súper contenta de estar contigo. Muchísimas gracias, doctora. Pues compartan para que pues llegue esto a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.